Bueno, dado que, como hemos dicho ya, la encíclica Laudato Si no es un documento ni de cristianos ni para cristianos, sino un espacio de reflexión abierto a todas y todos, y que el objetivo de esta reunión es escuchar diferentes voces, pues vamos a tener ese panel que nos va a permitir realmente conocer nuestro compromiso como ciudadanos de esta tierra. Tengo el honor de presentarles, los presento en el orden que van a participar. Está el maestro Mateo Castillo, miembro del Consejo Internacional de la Carta de la Tierra. Bienvenido, maestro, y muchas gracias. Él hablará sobre educación para la sustentabilidad. Tenemos también a la maestra Janet Arriola Sánchez, presidenta del patronato Brozona Mazahua. Bienvenida, maestra, buenas. Su tema será desarrollo regional. Contamos también con la presencia del doctor Mauricio Limón, especialista en temas de sustentabilidad. Bienvenido, doctor. Él nos hablará sobre participación ciudadana para una ecología integral. Contamos también con Fray Luis Javier Rubio, rector del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México y colaborador también en IMDOSOC y en la Universidad Pontificia. Bienvenido, Fray. Su tema será pobreza y conversión ecológica. Y finalmente le damos también la bienvenida al maestro Federico Llamas, director general de la Universidad del Medio Ambiente, quien nos hablará sobre las políticas públicas, pobreza y cambio climático. Muchas gracias a todos. Perdón, bueno, contamos 15 minutos cada quien, entonces, bueno, pues me toca en esta ocasión ser el logro con el tiempo. Yo sé que es un tema muy, muy rico y que tenemos mucho que decir, pero bueno, damos la bienvenida al maestro Mateo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a la Comisión de Cambio Climático del Senado por la invitación y agradecer a las organizaciones, a IMDOSOC y a la Fundación por esta organización precisamente para llevar a cabo la reflexión. La Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra agradece ser parte de este movimiento de reflexión para la evolución de las conciencias, para la transformación de la manera de cómo pensamos y de cómo hacemos las cosas. Me encantaría, sin duda alguna, esta crisis de la civilización, esta crisis ecológica de la que hemos estado hablando, plantearla con una serie de preguntas que es importante tener presentes antes de empezar a aterrizar elementos sobre la educación para el desarrollo sustentable. Si me ayudan con las presentaciones. La primera pregunta es, ¿qué podemos hacer para propiciar sociedades más justas, libres e igualitarias? ¿Cómo mitigar entonces la pobreza de forma permanente? La siguiente, ¿qué podemos hacer para que nuestras poblaciones entonces brinden calidad de vida basada en la sostenibilidad? La siguiente, ¿qué podemos hacer para propiciar sociedades sin discriminación y, desde luego, pacíficas? ¿Qué podemos hacer para liberar la creatividad y el potencial de la mayor proporción de las y los jóvenes que jamás haya tenido la humanidad? Y entonces surgen preocupaciones. ¿Cómo hacer para que el sector o los sectores ricos y más acomodados del planeta y de cada país cambien sus hábitos de consumo y desarrollen un estilo de vida mucho más frugal? ¿Cómo hacer para que el mercado y los políticos cambien su visión de corto plazo? ¿Cómo introducir en la cultura una visión más de respeto y de cuidado hacia la naturaleza? ¿Cómo traducir estos esfuerzos del pensamiento ético para la sustentabilidad en una currícula educativa y desde luego formativa? Y es ahí donde precisamente yo concentro todas estas preocupaciones y estos cuestionamientos que tenemos la humanidad precisamente para darnos respuesta a la crisis de la civilización. Pues ¿cómo logramos entonces una sociedad y que esta sociedad sea justa, sea sostenible y sea pacífica? Es precisamente ahí de que
debemos encontrar respuestas creativas. Tenemos que, y en estas respuestas creativas, el mayor desafío que enfrentamos los educadores precisamente incluye el abismo aparentemente creciente entre la vida idílica que deseáramos ser capaces de garantizar a los niños y a las niñas que viven en comunidades empobrecidas y violentas en el mundo entero. Entonces, la humanidad hasta la fecha del día de hoy, la siguiente, ha generado muchos documentos y declaraciones universales, tales entonces la encíclica Laudato Si y tales también la Carta de la Tierra. El uso de estos instrumentos, también como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Igualdad, todos estos documentos que han surgido como respuesta a la crisis de la civilización que estamos viviendo. Hoy la encíclica Laudato Si es una respuesta a la crisis ambiental, a la ecología desarticulada que estamos viviendo y que por ello entonces nosotros, las personas y la sociedad como un todo, pues debemos de cambiar nuestras conductas, hábitos y comprometernos frente, hábitos y comportamientos precisamente frente a la crisis de la civilización que vivimos. Entonces esto implica buscar desde luego un nuevo comienzo. Esto implica un proceso que requiere un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, una transformación psicoespiritual, una evolución de la conciencia y de despertar y empezar a sentir al planeta Tierra a través de tu cuerpo. ¿Y por qué a través de tu cuerpo? Porque tu cuerpo es la expresión más cercana que tiene la naturaleza a tu ser. Este cuerpo que portas depende del aire que respiras, depende del agua que bebes, depende de los minerales de la tierra, depende de la energía del sol, depende del amor que profesamos todos los seres humanos. Entonces, debemos comprometernos precisamente a adoptar un marco ético, práctico, para alcanzar este bienestar, pero también este bien ser, a través de los procesos que sustentan la vida. Y entonces aquí tendríamos que analizar precisamente el significado del término de la sustentabilidad, la siguiente. Porque el término sustentable es más que un calificativo del desarrollo. El término sustentable tiene que ir más allá de la preservación de los ecosistemas, tiene que ir más allá de la viabilidad de un desarrollo sin agresión al medio ambiente, tiene que ir más allá de eliminar la brecha entre ricos y pobres. El término sustentable a que nos referimos, y lo dice claramente la encíclica, es el equilibrio del ser humano consigo mismo. Es el equilibrio del ser humano con la fuente de lo que respiro, con la fuente de lo que bebo, con la fuente de lo que como y con la fuente de lo que amo. Y entonces aquí pregunto, y bien lo dijo la doctora Amparo, se trata de un asunto ético. ¿Qué relación ética tengo yo con estas fuentes? ¿Qué relación ética tengo yo con los seres humanos? ¿Qué relación ética tengo con el otro? Y entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿nos estamos educando para ello? Porque nos estamos educando para un mundo competitivo, para ser ingenieros, para ser mecánicos, para hacer esto y el otro, pero no nos estamos educando para la vida. Y es ahí donde la encíclica en su capítulo 6 precisamente trata sobre la educación y la espiritualidad. Entonces, haciendo esta reflexión sobre la definición del concepto de la sustentabilidad, pues habría que empezar, había que entenderlo para poderlo instrumentar a través de los procesos de la educación. Hoy por hoy el desarrollo sostenible no solamente se fundamenta en la dimensión social, económico y ambiental, también habrá que pensar y observar la dimensión cultural, la dimensión política y ahora, gracias a la encíclica, en la dimensión espiritual. Entonces, la sustentabilidad puede ser definida como un proceso, sí, es un proceso de solución de problemas sociales, económicos, ambientales, culturales, políticos y ahora espirituales, en permanente construcción y adaptación que exige la atención paralela a la dimensión ecológica, sí, es claro, pero también la dimensión político-social y con ello entonces también la espiritualidad. Por primera vez en una definición del desarrollo sostenible incorporamos una dimensión y tenemos el gran sustento que nos cobija a través de la encíclica que ya ahora conocemos. ¿Para qué? Pues para generar condiciones propicias que permitan a los seres vivos, todo lo que habita y existe en este planeta, y satisfacer sus necesidades integrales y desde luego a las sociedades humanas, además de impulsar esta justicia social y equidad económica.
Nos queda claro, esto implica, entre otros factores, una edificación de una ética ambiental, que lo precisa la encíclica. Factores, implica la ética ambiental, una nueva racionalidad económica, conocimientos interdisciplinarios, diálogo de saberes en el marco de la diversidad cultural y la democracia, y entonces sí el compromiso de heredar a las futuras generaciones condiciones favorables para satisfacer nuestras necesidades. Bien, me iría la siguiente, por favor, la siguiente. Entonces, quisiera yo retomar, y por ello estoy aquí, la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra plantea 4 ejes fundamentales: el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, mientras que la encíclica también promueve el respeto y cuidado de la casa común. La Carta de la Tierra promueve la justicia social y la justicia económica, y la encíclica es claro en este proceso. La Carta de la Tierra promueve precisamente lo que es la integridad ecológica, mientras que también la encíclica promueve la ecología integral. La Carta de la Tierra promueve la democracia, la no violencia y la paz, y la encíclica invita a internalizar todos estos valores para ser incluyentes con el otro. Esto nos invita, sin duda alguna, que lejos de ser una familia humana, tenemos que ser una comunidad terrestre, a favor de todo lo que existe y todo lo que vive. Entonces, la siguiente. Entonces lo que buscamos es una educación, un proceso de formación que nos genere un liderazgo colectivo. Entonces es urgente en este país un programa de educación y formación que aborde el mundo interior de las personas, de su experiencia de vida, que es de donde se siente, donde se percibe, donde se reacciona y se actúa con los demás. Por lo tanto, es desde donde se aborda la sustentabilidad. La sustentabilidad es un valor, y después podríamos ampliar sobre ello. Entonces, la siguiente. La encíclica, en su capítulo 6, es muy claro sobre educación y espiritualidad, y precisamente en este capítulo de educación y espiritualidad ecológica cita en el párrafo 207, donde reconoce a la Carta de la Tierra como el marco ético, precisamente, y que inspira a la acción para alcanzar la sustentabilidad, por acelerar la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de nuestras vidas. Junto con ello, como un par consistente, la Carta de la Tierra, en el eje 4, que habla de la democracia, no violencia y paz, pues entonces el principio 14 de este documento, pues enfatiza la importancia de integrar en la educación formal y el aprendizaje a lo largo de la vida las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. Entonces, la Carta de la Tierra se constituye como un instrumento educativo, y es así como entonces, la siguiente, si nosotros vemos lo que ha pasado en la historia de todas las cumbres, desde Río 92 hasta Río +20, la educación ha sido siempre un elemento central para lograr el desarrollo sostenible en el mundo. Y ahí, en la declaración de Río +20, se reafirma el compromiso con el derecho a la educación. Es ahí donde se da el acceso pleno, o sea, tenemos que dar el acceso pleno a una educación de calidad a todos los niveles, y esto es una condición esencial para lograr el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la igualdad entre los géneros, el adelanto de la mujer, el desarrollo humano y la plena participación de las mujeres y los hombres, en particular los jóvenes. Entonces, la misma declaratoria de Río +20, en el apartado 234, plantea: resolvemos promover la educación para el desarrollo sostenible e integrar el desarrollo sostenible de manera más activa en la educación, más allá del diseño de las Naciones Unidas. Recordarles que como respuesta a esta preocupación de las Naciones Unidas encomienda a la UNESCO lanzar un proyecto para promover el desarrollo sostenible a través de los procesos de educación y formación. Entonces se lanza la década de la educación para el desarrollo sustentable, que inició en el 2004 y terminó en el 2014.
En esta década se hicieron esfuerzos importantes en el mundo que fueron los que valieron para que precisamente el año pasado, el 2014, la UNESCO con el gobierno mexicano, con el gobierno japonés y con la iniciativa internacional de la Carta a la Tierra, lanzáramos el Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible. Tarea que todos los gobiernos que somos miembros de la UNESCO tenemos que desarrollar. Y México es parte de ello. Y junto con ello, pues no está por demás hacerlo notar, los mismos objetivos del desarrollo sustentable recientemente dados a conocer por las Naciones Unidas, cita precisamente en el objetivo 4 de educación de calidad, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y muy particularmente en el capítulo 4.7, plantea que para el 2030 asegurarse de que todos los alumnos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, incluidos, entre otros, a través de la educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía global, y la apreciación de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura para el desarrollo sostenible. Bien, solamente hacerles y notar que la UNESCO desde el 2003 ha reconocido a la Carta de la Tierra como el instrumento más importante para la educación para el desarrollo sostenible, y que en este reconocimiento que tiene la encíclica con la Carta de la Tierra a través del párrafo 207, si quieres nos vamos hasta la última para ir cerrando, la siguiente, para no tomar mucho tiempo, puesto que más, la siguiente, antes de esa, ahí. Entonces, lo que nosotros proponemos, la Red Mexicana de Puntos Focales de Carta a la Tierra en México, es promover ante el Senado un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo a favor de la educación para el desarrollo sostenible. El Estado mexicano no se ha pronunciado por el compromiso global de educación para el desarrollo sustentable. Y creo que es importante generar un compromiso. Hay un movimiento importante a través del Complexus, que son las universidades que manejan programas institucionales de medio ambiente, que se han sumado a esta iniciativa de la educación para el desarrollo sustentable a través del programa de acción global. Por tal motivo, motivamos a que el Senado genere un punto de acuerdo precisamente donde habrá que sumarse a la iniciativa de la UNESCO, asumiendo el compromiso con el Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible. Y también alentar a la Secretaría de Educación Pública, la Semarnat, la Secretaría de Educación y Cedesol, al diseño impuesto en marcha de un Programa Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable. Mantener la inspiración en la encíclica Laudato Si para motivar la transformación. Y bueno, reconocer a la Carta de la Tierra como un instrumento de ética práctica para la educación y para tomar mejores decisiones que favorezcan la sustentabilidad y sin duda alguna algo que todas las organizaciones de la sociedad civil siempre adolecemos. Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil con financiamiento para apoyar sus acciones donde privilegien precisamente la educación para el desarrollo sustentable. La siguiente. Entonces, nosotros desde la iniciativa de la Carta de la Tierra, pues felicitamos todo este esfuerzo que ocurre en el mundo. La encíclica conoce a la Carta de la Tierra, la cita en el párrafo 207, y entonces esta iniciativa internacional de la Carta de la Tierra pues celebra la invaluable intervención del Papa Francisco en la lucha de la humanidad contra la crisis civilizatoria acompañada por el cambio climático. Es la primera encíclica sobre medio ambiente para un mundo y pone al mundo en un paso más cerca de ese punto de inflexión en el que abandonaremos esos combustibles fósiles de los que ya se hablaban y entonces lograr lo que nosotros hemos considerado. Hoy por hoy, estos documentos universales, la encíclica y la Carta de la Tierra, se constituyen un par consistente para la educación. Son documentos que nos tienen que inspirar
a integrar estos programas de educación para el desarrollo sostenible, porque los dos documentos son los únicos de relevancia mundial que presentan tantas afinidades comunes. Se inscribe dentro del nuevo paradigma relacional y holístico, el único, así nos parece, capaz de darnos todavía la esperanza, estos dos documentos. Entonces la encíclica ya hablaba de que conoce la Carta de la Tierra, y quiero despedirme de ustedes también como lo hizo el Papa, usando el párrafo de la Carta de la Tierra. Me atrevo a proponer nuevamente su precioso desafío. Como nunca antes en la historia de la humanidad, el destino común nos hace un llamado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a la maestra Janet, quisiéramos dar la bienvenida a la senadora Marcela Guerra. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, le cedo la palabra a la maestra Janet. Muchas gracias. Primero que nada, quiero dar gracias a Dios por este espacio, de poder leer ante ustedes un mensaje que ha sido inspirado en mis hermanos los indígenas. Aquí está Manuela, Yasmín y José. Gracias por acompañarnos. Nos hemos olvidado del origen, nos hemos olvidado de lo básico, nos hemos dedicado al tener y no al ser. Olvidarnos del ser y ocuparnos del tener ha sido toda una economía orientada al consumo, al capitalismo feroz, al industrialismo, al crecimiento de la tecnología, y esa tecnología no se ha usado para fines de protección a la tierra ni al medio ambiente. El caso más trágico fue usar la energía nuclear en 1945 para la destrucción masiva de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Y así vinieron años de una carrera armamentista llenas de pruebas nucleares a lo largo y ancho del planeta, en lugares supuestamente desérticos donde no había vida, donde continuamente se experimenta sin medir los alcances y el daño a la madre tierra. Durante el Congreso Internacional de Ecología en Cuba en 2005, el profesor Suzuki expuso la única solución era regresar a lo básico, a los orígenes, a una forma de vida más simple, más llena de ser que de tener. Explicó cómo los osos y los leones no están llegando a beber por el deshielo en los glaciares y la desertificación en sus lugares de origen. Después de una década perdida en los años 80, con las lamentables consecuencias hacia el planeta, la Cumbre de Río de Janeiro concibió el desarrollo sustentable. El Protocolo 21 de Brundtland plantea a las naciones del mundo una serie de pasos para el cuidado intensivo de nuestro planeta y nuestro entorno. Lamentablemente, hoy en día, grandes potencias industrializadas, causantes y protagonistas del daño climático, como China y Estados Unidos, se han negado a firmar el Protocolo de Kioto, prefiriendo pagar indemnizaciones por todo el daño que su política económica genera. Desgraciadamente, los que sufren las consecuencias inmediatas de este profundo deterioro a nuestra casa común son países como América Latina, África y otros en vía de desarrollo. La Fundación Pro México Indígena, que represento, ha orientado su misión al resurgimiento de los pueblos originarios de México en su grandeza, porque han sido los pueblos originarios quienes en su contacto e integración con la naturaleza y su desarrollo espiritual han tenido mayor conciencia que los no indígenas hacia el cuidado y el respeto a la madre tierra. Desde su cosmovisión ancestral orientada a los 4 puntos cardinales que simbolizan el aire, tierra, fuego y aire, no había nada en la vida de los pueblos originarios que no estuviera
orientado al sol, a los astros y planetas, a las estaciones, a la lluvia, a la tierra, etc. Como bien dice la encíclica del Santo Padre Francisco, es imposible cuidar el medio ambiente si no existe una conciencia ética y moral en el ser humano. Los pueblos originarios saben respetar la palabra, saben respetar la vida, saben trabajar en comunidad, en familia, y si los miramos, vamos a ser capaces de aprender de ellos y convertirnos en mejores seres humanos. Hoy la Iglesia Católica tiene pendiente pedir perdón por el proceso de conquista de América Latina. No se puede predicar y enseñar lo que no se tiene. Y los conquistadores e imperios que representaban estaban muy lejos del bien común. Mucho era lo que había que aprender de los pobladores originarios de América. No era necesario romper y destruir, sino combinar y construir. Desde el proceso de conquista se han venido satanizando las ceremonias sagradas, las tradiciones. Se ha hablado de brujería, charlatanería, cuando se trata de todo lo contrario. Tenemos hoy ante nosotros la posibilidad de abrir nuevamente el diálogo para conocer cuáles eran y cuáles son las ceremonias y prácticas originarias, la oportunidad de verlo desde otra óptica y eliminar el equivocado estigma de lo que los indígenas hacen está prohibido por la Iglesia. Aún estamos a tiempo. La encíclica que nos manda el Papa Francisco es un motivo de esperanza para nosotros como humanidad, porque si apostamos por voltear a ver nuestros pueblos originarios, a su cultura, a sus tradiciones, a su riqueza, aunado a los avances tecnológicos de nuestro tiempo, seremos capaces de construir un mundo más justo, más equitativo, donde cada quien ocupe y haga la parte que le corresponde en esta tarea común. El siglo XX ha estado representado por una visión economicista hacia el desarrollo. Esto quiere decir que el pensamiento central se fundamentó en la idea que si había crecimiento económico, el desarrollo se daría como consecuencia de esto. Y esto no ha sido así. Se han abierto una enorme brecha entre un porcentaje mínimo de la población mundial que ha sido beneficiado por este crecimiento y un enorme abismo hacia millones de seres humanos de nuestro planeta que hoy viven en una profunda, extrema pobreza, contaminación y deterioro ecológico sin igual. En 1998, Amartya Sen plantea una visión de desarrollo centrado en la persona humana, donde cada persona puede generar las capacidades necesarias para elegir la vida que quiera vivir. Esto tiene como resultado el desarrollo implícito y es muy distinto al de la visión economicista. Esta es la apuesta en la que tenemos que enfocarnos en política pública si queremos generar desarrollo integral sustentable. En la Fundación Pro-Mazahua y Pro-México Indígena, a lo largo de más de 18 años, hemos generado una metodología para la construcción de un modelo multidimensional de combate a la pobreza para lograr el desarrollo integral sustentable en un marco de pleno respeto y libertad a los derechos de los pueblos originarios de México. Esta metodología se basa en 4 dimensiones fundamentales. La dimensión físico-ambiental, que tiene que ver con todo lo referente al cuidado del medio ambiente. Muestro unas láminas de nuestro trabajo en las comunidades en los distintos estados. Segundo, la dimensión social humana, donde el eje es la educación, la salud y la generación de capacidades en el marco de la participación comunitaria hacia la planeación y consecución de los objetivos en el marco de una organización comunitaria que genera cohesión social. La dimensión económica productiva, todas las actividades que respetando la cultura, el medio ambiente y los principios sociales sean capaces de generar riqueza. La cívico-cultural busca fortalecer y recuperar la cultura, la lengua, las tradiciones, la historia, la cosmovisión ancestral,
el respeto a los derechos humanos y a la construcción de ciudadanía, pero sobre todo el desarrollo espiritual tan particular de los pueblos originarios de México y el mundo, de los cuales tenemos que beber en sus fuentes para encontrar otra vía de desarrollo de la cual podamos sentirnos orgullosos como humanidad y legar a las generaciones venideras. El Papa Juan XXIII habla de una reforma misionera, todavía pendiente, y que compete a todos los que habitamos esta casa común, nuestro planeta Tierra. Los pueblos originarios son capaces de lo que refiere el patriarca Bartolomé para lograr el cambio que necesitamos: el sacrificio ante el consumo, la generosidad ante la avidez, compartir ante el desperdicio. Al elegir su nombre, el Papa Francisco muestra al mundo a San Francisco de Asís como ejemplo de vida, un místico y peregrino que vivió en simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte, y en los pueblos originarios del mundo también, hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los que menos tienen, el compromiso con la vida comunitaria y la sociedad, y el desarrollo espiritual que lleva a la paz interior. Para esta ecología integral hay que abrirse a categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o la biología y nos conectan con la esencia de lo humano. En mi experiencia caminando con los pueblos originarios, no puede lograrse esto sin la presencia de Dios. Y en México los pueblos nos dan testimonio de fe y esperanza cada día. Ser uno más con Dios y con todo lo que nos rodea, ya que todo es indivisible. Para el Papa Francisco, el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Por lo tanto, si queremos lograrlo, debemos cambiar la realidad de exclusión, discriminación y marginación y condiciones deplorables que laceran a los pueblos originarios de México y el mundo. El aniquilamiento del medio ambiente va aunado a la desintegración de los pueblos indígenas. Ellos son el alma y la esencia de nuestra tierra, de nuestro planeta, y no puede construirse nada sólido si no incluimos su sabiduría, su riqueza y su cultura en la construcción de esta gran familia que busca recuperarse a sí misma y a su entorno natural. Para el Papa Francisco, la humanidad tiene la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Y si lo hacemos teniendo a nuestros pueblos originarios como un faro de luz que nos guíe y nos oriente en todo momento, todo será más fácil. Necesitamos una solidaridad universal nueva, menciona Francisco. Les invito a que convivan unas horas en una comunidad indígena y entenderán en plenitud lo que la palabra solidaridad significa. Desde 2009 hemos venido realizando encuentros México indígena con los pueblos originarios mismos que han alimentado las políticas públicas de diversos gobiernos. En ellos, los pueblos han reiterado insistentemente en técnicas ancestrales de captación de agua de lluvia, terraceo, reforestación y cuidado de los santuarios de la naturaleza, de apoyarnos en ecotecnologías y formas de vida sustentable para lograr el desarrollo integral de sus comunidades. En el primer encuentro México indígena, ellos hablaron de un nuevo amanecer, de ese nuevo amanecer que se dará cuando los seres humanos comprendamos el valor de integrarnos a nuestro mundo como un todo. En el segundo encuentro, hablan de acuerdos de hermandad, donde buscan el camino de enlazarnos todos a la tarea de que cada quien ocupe el lugar que le corresponde en la historia, eliminando las condiciones de marginación, exclusión, discriminación y pobreza que laceran a las sociedades indígenas del mundo. En el tercer encuentro han plasmado las rutas hacia su desarrollo, rutas donde han encontrado cómo aprovechar y cuidar a la madre naturaleza y poder generar bienestar
utilizando sabiamente los recursos humanos y naturales. En el cuarto encuentro muestran cómo sí ha sido posible el florecimiento de sus acciones, cómo sí es posible construir un mundo mejor, y la prueba está al visitar cualquiera de sus comunidades, que los invito y los exhorto a hacerlos, en donde ya más de 7,000 familias han dejado atrás la extrema pobreza y hoy gozan de un bienestar y calidad de vida hermanado a sus comunidades, a su entorno ecológico y a sus familias. El quinto encuentro habla de la unión de dos mundos hacia un camino común, el cual coincide con esta encíclica, por lo que trabajando enlazando al mundo moderno, a los pueblos originarios, podremos trazar como hermanos un camino común para nuestra casa común, la tierra. Para los pueblos originarios todo está conectado. No participan en la política del descarte, mas sí son los primeros descartados. Ellos caminan con la lentitud de la evolución biológica y en busca del bien común. Comprenden los ecosistemas como ejemplo de un perfecto funcionamiento, pero lamentablemente nuestros pueblos están siendo afectados porque al dañarse los ecosistemas pierden sus actividades productivas y tienen que migrar a un futuro incierto. Y lo más grave, a una pérdida de identidad profunda. Cuando un indígena pierde su lengua, pierde su cultura, lo pierde todo y se convierte en un ser humano que le han cortado sus raíces y su futuro, para sumarse en una ciudad de concreto y más concreto, vidrio y metal, donde se aleja de la creación y de la sabiduría del equilibrio ecológico de su entorno original. Esto lo lleva a un deterioro de calidad humana que antes tenía y a una degradación social que lo sume en la inequidad, exclusión y una pobreza urbana donde el crecimiento de la violencia genera nuevas formas de agresión y mayor inequidad. Se habla de que los pueblos originarios se encuentran inmersos en extrema pobreza porque son analfabetos de la tecnología digital. Y yo me pregunto, ¿qué hemos hecho como seres humanos para que un traje, una lengua indígena, considerados en el Museo Nacional de Antropología como símbolos de riqueza y estatus social, hoy sean el elemento fundamental para la política del descarte? Este mundo digital que nos ha impedido vivir sabiamente, pensar a profundidad, buscar la verdadera sabiduría, producto de la reflexión y el diálogo, que cada vez nos lleva al aislamiento, a la melancolía, a las emociones artificiales y a las relaciones humanas que se eliminan y descartan por internet. ¿Y a eso queremos llevar a los indígenas? Cada día se pierde una lengua, una filosofía de pensamiento, una historia, una tradición, un significado, tal como se pierden mamíferos, selvas, peces, ríos y ecosistemas completos. Perder a nuestros pueblos es perder a nuestro planeta, es perder lo que somos, nuestra alma, nuestra esencia, lo que nos representa, lo que nos hace sabios, el camino que puede conducirnos a la luz de un mundo mejor. Creo que si queremos rescatar la ecología, tenemos que empezar por aprender de nuestros pueblos, reflexionar sobre la insensibilidad y la pérdida de responsabilidad sobre nuestros semejantes. Nos hemos vuelto insensibles ante la muerte de miles de especies, al igual que ante la muerte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y de nuestra identidad. Los pueblos de México, América y el mundo tienen mucho que enseñarnos. Está en nosotros saber escucharlos. Como decía Octavio Paz, encontrar en la otredad aquello que nos complementa y que nos enriquece como seres humanos. Gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra ahora al doctor Mauricio Limón. Muchas gracias. Pues agradezco a la senadora Silvia, a la Comisión de Cambio Climático del Senado por la invitación, al IMDOSOC y a la Fundación Konrad Adenauer. Quisiera
hacer una primera lámina de planteamientos, por favor, la primera, de planteamientos transversales para situar el tema de la participación social para una ecología integral, que es el tema que me han pedido que pudiera compartir con ustedes. En primer lugar, esta encíclica, la primera lámina, por favor, hace un llamado a analizar la ruptura entre la casa que habitamos, la ecología, y la casa que administramos, economía. Las dos tienen la misma raíz etimológica, porque las dos tienen que ver con la casa común. Por eso no es una encíclica sobre medio ambiente. El Papa se ha cuidado mucho en decir, ¿sí?, que es el cuidado de la casa común. Y no podemos, por un lado, cuidar el medio ambiente y por otro lado tergiversar o descuidar a los seres humanos. Y la economía y la ecología de manera interrelacionadas es como nos van a dar en parte esta armonía. Es uno de los temas transversales que plantea la encíclica, no me voy a detener en ello, simplemente como marco de referencia. Los planteamientos sobre el ambiente están estrechamente vinculados con las reivindicaciones de los más pobres. Habla de una ecología integral, que ya ha sido el tema de toda la mañana. Hay una apuesta educativa orientada a liberarnos de la actual cultura del descarte, cuestiona el paradigma, como lo hemos escuchado a lo largo también de la mañana, del poder tecnológico económico y trata de reconsiderar el modo de entender el desarrollo. Estos son los planteamientos, a mi juicio, que van permeando a lo largo de toda la encíclica. Por eso, no es una encíclica sobre medio ambiente, sino una aportación al debate respetuoso respecto del mundo y del tipo de vida que queremos. La siguiente. Bien, ¿cómo participar para hacer que todos estos temas funcionen? Y claro, hay dos temas centrales, la participación, ¿qué es la participación? Y qué es la ecología integral. Ese tema lo voy a dejar aparte. La participación es afrontada desde dos temas. Desde un punto de vista de su raíz etimológica, participar significa tomar parte en algo. Desde el punto de vista filosófico, significa poseer de modo limitado e imperfecto algo que se halla en otro de modo total, ilimitado y perfecto. La primera, participar en algo, la encíclica dice participemos, tomemos parte en el cuidado de la casa común. Por otro lado, también la encíclica nos habla de nuestra posición respecto de la creación. Somos criaturas, pero no una criatura como todas las demás. Somos una criatura que tenemos una dignidad y una participación en algo que es perfecto, que es de Dios, ¿sí?, y que por lo tanto podemos ser co-creadores. El pecado rompió esta relación con Dios, con los demás y con la naturaleza, y por eso podemos, con nuestra libertad, pasar a una vida de liberación, de crecimiento, de salvación y amor, o por otro lado, de una decadencia o mutua destrucción. En ambos casos, en ambas, digamos, formas de participar, la cuestión ambiental se sitúa en el marco del reconocimiento del otro. Ahora bien, la siguiente. ¿Cuáles son los principios orientadores de la participación? Todos los que estamos aquí participamos en algo y participamos como ONGs, como en cámaras empresariales, como académicos, como religiosos, como profesionistas independientes, etcétera, pero queremos participar, queremos tomar parte en el cuidado de la casa común y lo hemos hecho. Les propongo algunas reflexiones, digamos, que el Papa considera respecto de la participación. El primer criterio, el tiempo es superior al espacio. ¿Esto qué significa? Que lo importante no es la conquista de espacios, lo importante es generar historias, generar pueblo, echar a andar una historia que cambie realidades, y esa historia tiene un tiempo. Y este tiempo es superior al espacio, porque el tiempo nos abre a la plenitud, porque el tiempo nos abre a un horizonte. En cambio, el espacio es limitado, es acotado, es una curul, es una silla, es algo ahí. Pero ¿de qué sirve conquistar un espacio si desde ahí no echo a andar historias? Si desde ahí no creo pueblo, no creo ciudadanía. Por eso,
Este principio del tiempo es superior al espacio significa no obsesionarse por los resultados inmediatos. Porque obsesionarse por los resultados inmediatos significa violencia. Porque quiero ver en mi tiempo los resultados que yo deseo. Y esto lo hemos visto en ¿por qué tanta pugna? A veces cuando todos queremos lo mismo, todos queremos cuidar la casa común, pero hay tanta pugna entre ONGs, con el gobierno, con los académicos por otro lado, etcétera, porque a veces queremos adelantar, queremos ver en nuestro tiempo los resultados sin darnos cuenta de que lo importante es el proceso. La siguiente. Dice el Papa: la miopía de la construcción de poder detiene la integración de la agenda ambiental, con mirada amplia en la agenda pública de los gobiernos. Se olvida así que el tiempo es superior al espacio, que siempre somos más fecundos cuando nos preocupamos por generar procesos más que por dominar espacios de poder. Mi propuesta entonces desde esta línea, desde este primer principio, es participar en la generación de historias y procesos que construyan pueblo. Para eso se requiere paciencia, para eso se requiere visión de largo plazo. No tratar de imponer resultados, preocuparse más a veces por conquistar espacios de participación que en la participación misma. Siguiente principio: la unidad es superior al conflicto. Frente a esto hay tres maneras de ver el conflicto. Unos lo miran y siguen adelante como si nada pasara, se lavan las manos simplemente. Otros entran en el conflicto y se quedan prisioneros de ellos. Es más, viven de ellos. La otra es aceptar, sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en un eslabón de nuevo proceso. Y sufrir el proceso, a veces son sufrimientos muy dolorosos, a veces va la honra, porque a veces va la palabra, a veces va, pero el otro no respeta. Y ese conflicto nos mete al conflicto sin podernos salir del conflicto. No es apostar por un sincretismo también, tampoco se trata de ver quién es el más fuerte en la luchita de fuerzas, ¿no? La siguiente. Mientras, dice el Papa, unos se desesperan solo por el rédito económico y otros se obsesionan solo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles. Aquí también vale que la unidad es superior al conflicto. Participar en lograr acuerdos para transformar realidades. No tratar de llegar a sincretismos que solo provocan conflictos posteriores o quedarse en el conflicto para vivir de él. Esto tiene que ver, estos dos principios tienen un reto enorme en materia de conservación. En materia de conservación de especies protegidas, en materia de conservación de áreas naturales protegidas. Porque queremos, sin esa visión de largo plazo, queremos que se conserven hoy, sin tomar en cuenta los procesos. Nadie quiere, ningún gobierno quiere que la vaquita marina se extinga en su gobierno. Y por eso han tomado a veces decisiones que no importa el proceso con los pescadores, sino imponer la conquista del espacio, ¿sí?, la conquista del poder, y por eso pues a soltar dinero. El problema es que eso no es sustentable. El problema es que cuando se acabe el dinero, si los procesos de los pescadores no hubo un involucramiento de los propios pescadores, pues cuando se vaya el dinero se va a acabar la especie, pero no importa, eso le tocará al siguiente gobierno. O, por ejemplo, en materia legislativa o de normas oficiales mexicanas, ¿cómo se ve esas luchas de poder? ¿Sí? En ese conflicto, y se llegan a veces a acuerdos sincréticos, leyes que no responden a nadie, normas oficiales mexicanas que son una lucha entre un gandalla más otro gandalla, a ver quién fue el más gandalla, y queda eso un bodrio, perdón la expresión, que no sirve para nada. Tercero, la realidad es superior a la idea. Y es que la realidad la idea se construye. Y para acercarte a la realidad necesitas un diálogo con todos. No puede quedar alguien excluido, porque entonces tu deseo sincero de conocer la realidad, es decir, la verdad, pues pasa a un segundo lado. Y aquí podemos ver, por un lado,
una manera, digamos, como dice el Papa en la Evangelii Gaudium, maneras globalizantes de diluir la realidad, como son los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, que ya nos hablaban aquí, el nominalismo declaracionista, los proyectos más formales que reales, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría. A lo que se convoca, y lo que realmente convoca, es la realidad iluminada por el razonamiento. Por eso, el Papa, en la siguiente lámina, dice: la fragmentación de los saberes impide encontrar caminos adecuados para resolver los problemas del ambiente y de los pobres. Una ciencia que pretenda ofrecer, la siguiente lámina, una ciencia que pretenda ofrecer soluciones a los grandes asuntos necesariamente debería sumar todo lo que ha generado el conocimiento en las demás áreas del saber, incluyendo la filosofía y la ética. En la realidad concreta que nos interpela, aparecen diversos síntomas que muestran el error, como la degradación del ambiente, la angustia, la pérdida del sentido de la vida y de la convivencia. Así se muestra una vez más que la realidad es superior a la idea. Se trata entonces de participar para poner en diálogo el lenguaje científico-técnico con las culturas locales, el derecho, la filosofía, la religión. Es necesario el diálogo entre la fe y la ciencia. No fragmentar los saberes y no fragmentar los problemas. Se trata de no imponer ni absolutizar el saber. La siguiente y último principio orientador de la participación que les propongo es que el todo es superior a la parte. Y aquí, en un mundo globalizado, pues claro, podemos saber con más tranquilidad este tema. Por un lado está la globalización y por otro lado está la localización. La globalización, por un lado, a veces si nos sentimos, si nos quedamos ahí anclados, entonces va a haber ciudadanos que vivan en un universalismo abstracto, lo vemos lejos, el cambio climático, pues sabrá Dios quién lo pueda resolver, porque es algo allá pues muy complejo, ¿verdad? Y por otro lado, la localización nos sitúa, digamos, en un, como dice, en un museo folclórico de ermitaños localistas. Pues ahí estamos todos sin tener una visión, digamos, superior. Se trata, como se dice en materia de derecho ambiental, pensar globalmente, pero actuar localmente. El todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas. El Papa, la siguiente, dice al respecto: hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. Hay una interacción entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia social, y así se muestra una vez más que el todo es superior a la parte. Se trata de participar para ver el conjunto, pero actuar anclados en la realidad. No atender el problema de la protección del medio ambiente de forma aislada o globalizante. El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritatis, es decir, Caridad en la Verdad, decía que el libro de la naturaleza es uno e indivisible, tanto en lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matrimonio, la familia, las relaciones sociales. Los deberes que tenemos con el ambiente están relacionados con los temas para con la persona, considerada en sí misma y en su relación con los otros. No se puede exigir el deber de respetar la naturaleza y conculcar los que le debemos a la persona. Es una grave antinomia de la mentalidad y de la praxis actual que envilece a la persona, trastorna el ambiente y daña a la sociedad. Termino con esta lámina, con palabras del Papa. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad de los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Limón. Le cedo la palabra a Fray Luis Javier Rubio.
De nuevo, muchas gracias a todos los que hacen posible el que estemos aquí compartiendo estas ideas sobre ecología, sobre cambio climático, sobre justicia. Gracias a todos los que hacen posible pues que estemos aquí en este día. El tema que voy a tratar yo es pobreza y conversión ecológica. Como ya hemos dicho, la encíclica fue presentada ante los medios de comunicación el día 18 de junio de 2015. Es la Laudato Si, y que lleva como subtítulo sobre el cuidado de la casa común. Y aquí lo importante es que constituye un documento de la doctrina social de la Iglesia. Y esto es importantísimo, porque hablar que pertenece al cuerpo de la doctrina social de la Iglesia tiene que ver con que habla sobre la justicia, sobre el cuidado de la dignidad humana. Es decir, como ya lo han dicho en otros momentos, no solamente tiene que ver con una cuestión ecológica, simplemente hasta allí, sino tiene que ver con todo el desarrollo de la vida del ser humano. Y entonces va a ser un especial punto, una especial atención hacia los más pobres, que son, según palabras del Papa, los que más sufren las consecuencias de los daños ambientales. El problema ecológico lo tenemos en la estructura que nos presenta el tema, esta encíclica, pues se divide, como ya se ha dicho, en 6 capítulos. No los voy a recordar porque ya se han hecho, pero a mí los que me interesan más es el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6. Especialmente el capítulo 5, donde el Papa emprende un diálogo honesto a todos los niveles de la vida social para que facilite el proceso de decisión transparente, lo que se llama la conversión ecológica. Lo que hay que decir es que la encíclica es una reflexión muy profunda, porque lo que dice el Papa subraya las raíces humanas del deterioro ambiental de nuestro planeta. Es decir, el Papa no se queda en una denuncia de la situación actual en materia de ecología, sino que descubre sus raíces más profundas. Lo que nos está diciendo el Papa es que existe en lo profundo un extravío antropológico. El hombre se encuentra desorientado. Es un ser humano que se siente y actúa como dueño de la creación, no acepta su papel de criatura y entonces solo se preocupa por sí mismo. Esto es terrible. Entonces esto se constituye en un problema ético. ¿Por qué? Porque el problema está en los valores que hoy defiende nuestra civilización. Ellos son los que inspiran las acciones en contra del medio ambiente y de un desarrollo sostenible. Por eso las medidas jurídicas, económicas y técnicas no serán suficientes para resolver los problemas que plantea el desarrollo sostenible. Porque, como decimos, el problema es de carácter ético y moral, y esto implica un profundo cambio en la civilización moderna, de sus típicas características de consumo y de producción, especialmente, como lo dice el documento, en los países industrializados. Es decir, esto tiene que ver con una forma de ver al mundo, tiene que ver con una cosmovisión. Es un problema que va mucho más, incluso allá de la ética, porque tiene que ver con el etos. Y el etos es mucho más, es la forma como nosotros nos conceptualizamos a nosotros mismos en medio de este contexto en el que estamos viviendo. Entonces, esto tiene que ver con el paradigma de desarrollo. Y es que no es solo
inconsistencia humana, sino el paradigma económico y tecnológico de nuestros desarrollos. Es el que da prioridad al máximo beneficio, utilizando para ello todo lo creado como simples objetos sin valor por sí mismos, lo que está destruyendo a nuestro mundo. Es decir, estamos utilizando a la persona humana como medio y no como fin, como instrumento. Lo estamos viendo como cosa, no como persona. El interés de la comunidad humana no puede estar supeditado a los intereses de una economía de mercado entendida como un absoluto. Aquí, perdón por lo que voy a decir, pero el que no conoce a Dios ante cualquier palo se hinca. Y esto está provocando, tristemente, lo que llama el Papa una economía de descarte. Descartamos a uno, descartamos a otro, si no, no sirven. Todo esto es terrible y los frutos de esta visión es lo que dice el Papa, la creación de una injusticia global que repercute de forma dramática en las víctimas más vulnerables de nuestro planeta. Por eso Francisco señala que la pobreza y la condición de los pobres y excluidos está inexorablemente conectada a la crisis ecológica y que deben ser incluidas estas personas en el diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. El mismo Papa habla de la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, con la convicción de que en el mundo todo está conectado. Desde esta visión, desde esta lógica, los problemas que afectan a los excluidos son considerados como daños colaterales y evaluados en último lugar, porque las personas que pueden hacer algo tienen poco contacto con ellos. Y aquí me quiero detener un momento para poner estas palabras que dice el Papa Francisco. Muchos profesionales, formadores de opinión, medios de comunicación y centros de poder están ubicados lejos de ellos, es decir, de los excluidos, de los pobres, en áreas urbanas aisladas, sin tener contacto directo con sus problemas. Viven y reflexionan desde la comodidad de un desarrollo y de una calidad de vida que no está al alcance de la mayoría de la población mundial. Por eso no los entienden. Incluso, dice el Papa Francisco, les da miedo de reconocer su falta de responsabilidad. Habla de ese miedo a reconocer nuestra responsabilidad. Dice el Papa, culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas. Se pretende legitimar así el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo. Finalmente, otro aspecto también digno de considerar en esta dimensión es la claridad del Papa para ver cómo el problema de la pobreza en relación con la ecología no solo es problema para los sectores marginados. La carga ecológica de los pobres tiene también un efecto directo sobre la comunidad entera. Por ejemplo, hoy que estamos viviendo las crisis de migración en Europa y en América, también son parcialmente el resultado de migrantes tratando de huir de la pobreza creciente causada muchas veces por la degradación ambiental. Por eso, Francisco afirma que el planteo ecológico no es sino un problema social. Hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en planteo social,
que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra, pero también escuchar al mismo tiempo el clamor de los pobres. Es en este contexto que el Papa lanzó en la encíclica un llamado a una conversión ecológica, explicando que ésta requiere poner a la persona humana en el centro de la economía y de la defensa del ambiente. Dice el Papa, los seres humanos constituyen el centro, las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Por eso urge a un cambio de mentalidad, a una nueva cosmovisión. Y es que no solo está en juego una ecológica física, atenta a tutelar el hábitat de los diferentes seres vivientes, sino también está en juego una ecología humana que haga más digna la existencia de los seres humanos en un ambiente también humano. Para alcanzar esta ecología humana se requiere lo que ya se ha dicho, educación en responsabilidad ecológica. Esta educación no puede arraigarse en meros sentimentalismos o en deseos vacíos, sino en propiciar un verdadero cambio de mentalidad. Por lo tanto, lo que hoy nos compete es hacer frente a este gran desafío ético que afrontan las naciones y las comunidades internacionales y que consiste en armonizar desarrollo con solidaridad para superar tanto el subdesarrollo deshumanizador como el sobredesarrollo que considera a la persona como mera unidad económica en el sistema de consumo. El Papa dice, los pobres deben ser escuchados en sus problemas y deben ser colocados en el centro de los programas de desarrollo sostenible nacionales e internacionales. En pocas palabras, hay una pregunta muy fuerte atrás de esta encíclica y es la siguiente: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? A los niños que están creciendo. Y es fuerte porque nos interpela por el futuro de la humanidad, ya que las peores consecuencias de nuestros actos como humanidad las sufrirán las próximas generaciones, generaciones a las que le estamos robando sus esperanzas. Termino. En este contexto es que la encíclica sobre el cuidado de la casa común se convierte en una invitación para analizar cómo habitamos cada uno en esta casa y cuáles deberían ser las acciones para revertir la actual situación de deterioro ambiental. Pero también no solo nos invita a quedarnos allí, sino a aplicar una serie de estrategias que permitan hacer una verdadera conversión ecológica social global, sabiendo que solo a partir de ella podemos sembrar la esperanza de un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Fray Luis Javier. Pues cedo la palabra a nuestro último expositor de este panel, el maestro Federico Llamas. Buenas tardes. Es para mí un honor hablar ante ustedes. Muchas gracias por la invitación. Tengo un especial entusiasmo de hablar el día de hoy sobre políticas públicas a la luz de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. A pesar de que soy una persona agnóstica, es un privilegio dar voz a un líder religioso que nos habla con la verdad. La encíclica es valiente y clara. Nos señala múltiples problemas que estamos enfrentando en todos los países del mundo y explica sus causas de fondo. Me dio una especial emoción el día de hoy hablar y ver reunidos diferentes grupos de nuestro país. En la mañana, antes de iniciar esta sesión,
se decía en broma, el presidente del Senado decía en broma que tuvieron que revisar la ley para ver si era legal que estuvieran aquí representantes de la Iglesia en el Senado de la República. Y no sé si fue cierto o no, pero me pareció interesante su comentario. Pero representa la unión de diálogos entre grupos sociales muy importantes. La unión de un diálogo entre nuestros representantes y legisladores, entre nuestros líderes religiosos, entre las comunidades indígenas que están aquí entre nosotros, ONGs, universidades, académicos. Y creo que estamos aquí porque estamos haciéndonos la misma pregunta con la que el orador que acaba de terminar nos invitó a hacernos y que nos las hace el Papa Francisco. Y dice, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? A los niños que están creciendo. Y esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos, independientemente si estamos ahorita en la posición o en la silla de la academia, de la ONG, de la política pública o de la religión, independientemente si somos católicos, somos agnósticos, somos ateos o somos de alguna otra tradición espiritual. Es una pregunta que nos une porque es una pregunta básica para el bienestar nuestro y de nuestros hijos. Y nos dice el Papa, estamos ante la urgencia de avanzar hacia una valiente revolución cultural. Y es muy cierto esto que nos dice el Papa. Es una revolución cultural la que requerimos. No son cambios de forma, no son cambios menores, son cambios en nuestros valores, en nuestra visión, en nuestros paradigmas, en nuestra manera de vivir. Es una revolución cultural la que estamos viviendo y que es una revolución que debe llegar a todos los ámbitos de nuestras vidas. De todos los mensajes valiosos de la encíclica, quisiera resaltar uno que me parece fundamental.